a mirar. Tengo puestos los ojos. Pero quiero que vayamos ya propiamente a este resumen. Es un resumen riquísimo. Vamos despacio, espero en el Señor que me alcance el tiempo. Y vamos a ver precisamente, ¿se acuerdan que ustedes les hablaba, que les decía que en el estudio de estas cartas a las 7 iglesias era necesario considerar palabras clave? Por ejemplo, la presentación. ¿De quién? De Jesús. Cuando Él se presenta a cada pastor y a cada iglesia, Él se presenta. Luego les dije, hay otra segunda palabra clave que es necesario considerarla. Además de la presentación, es el reconocimiento que Él hace al pastor o a la iglesia. El reconocimiento. Pero luego, aparte del reconocimiento que Él hace al pastor y a la iglesia, viene una tercera palabra clave. Y es la amonestación. Óigame, voy a insistir en eso. Uno, la presentación de Él, ¿no? 2, el reconocimiento que Él hace. Cuando Él reconoce, pero ojo con el número 3. Oiga, 3. Si usted toma nota de esto, le va a servir tanto, pero tanto, que vamos a aprender. ¿Qué sigue después del reconocimiento? La amonestación. Oiga, uno le llaman reclamo, ¿no? Pero a mí me gusta más la amonestación. A cada pastor, a cada iglesia, él le dice, yo conozco tus obras. No andas bien. Y le amonesta. 1, se presenta. 2, reconoce las cosas bien que está haciendo. 3, le amonesta. Es igualito que un papá responsable. Mira, yo soy tu padre, por gracia y misericordia, y me siento feliz de ser tu padre. Pero luego le dice, mira, hijo, tú tienes cosas buenas, admirables. Tú eres muy listo, muy inteligente. Él está reconociendo. Pero después viene y le dice, ¿solo qué? Te voy a amonestar por esto y por esto, que no es correcto lo que estás haciendo. Entonces la amonestación es de ponerle atención. Pero después de la amonestación viene otra palabra clave, y es la exhortación. Exhortar es hacer conciencia, que reflexione, que deje esa actitud y animarle a un cambio de vida. Es la exhortación. Pero después de la exhortación viene otra palabra muy clave. Y es la advertencia. Imagínense que me exhorta y me diga, arrepiéntete. Sí, Señor, me voy a arrepentir. Pero, sí, Señor, y no me arrepiento. ¿Cuál viene? La advertencia. ¿No te quieres arrepentir? No, pues entonces voy a tener que actuar. Igual que un padre, idéntico. Mira, hijo, ya te amonesté 3 veces. Ya te dije varias veces. Y esta que viene es la número 4. Y en esta sí te va a caer. ¿Cómo se llama eso? Advertencia. Entonces le advierte. Claro, después que viene la advertencia, pues al final viene ya cuando él le dice, y es la promesa que él hace a los vencedores. Pero mira, ándale, meterle, decimos nosotros. Haz todo lo que puedas, yo te voy a ayudar y te voy a premiar. Ese es nuestro Cristo, ¿no? Todas las iglesias, a excepción de 2, todas, a excepción de 2, es decir, 5 más bien, fueron reprendidas. 2 de ellas lograron que el Señor
no les encontrara. Mire qué tremendo esto, un cuestionamiento para reprenderlas. Esas dos no las olvide. Fue Esmirna y Filadelfia. Esmirna y Filadelfia. Pero las otras 5, ay hombre, la de Éfeso, que es la primera, ¿no? Óiganme, hay una advertencia tremenda para el pastor. ¿Por qué? Porque el cuestionamiento fue fuerte, has dejado tu primer amor. Y la advertencia es, si no te arrepientes, te voy a quitar el candelero de su lugar. Entonces, 5 de ellas son cuestionadas. Éfeso es cuestionada. Pérgamo es muy cuestionada. Tiatira, no se diga, muy cuestionada. Ay, Dios mío, después de Tiatira está Sardis. Duele porque es una iglesia que corresponde en la aplicación profética a la iglesia evangélica o protestante. Tienes nombre de que vives y ya estás muerta. Y por último tenemos, pues, Filadelfia no es cuestionada, sino que tenemos la última, que es la Odisea, que es una iglesia muy cuestionada. Entonces quiero que vayamos por partes. Primero veamos esto de la presentación de Jesús. Usted en su casita puede, es necesario. Y diga usted, bueno, pero ¿cómo está esto de la presentación de Jesús? A la iglesia de Éfeso, ¿cómo se le presenta a él? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Así se presenta. Voy a repetirlo. A la iglesia de Éfeso, ¿cómo se le presenta? El que tiene las 7 estrellas en su derecha, en su mano derecha, en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Así se le presenta al pastor y a la iglesia. Esto tiene que ver con todo el desarrollo, ¿no? Sobre todo con el cuestionamiento. Pero luego, a la iglesia de Esmirna, cuando se presenta, mire cómo se presenta, como el primero y el postrero, y el que estuvo muerto y vivió. Siempre tiene relación cuando él se presenta con la actitud o lo que está viviendo esa iglesia. Como la iglesia de Esmirna estaba pasando una crisis de persecución y de muerte, entonces él, de una vez por todas, aquí está el que murió y el que está vivo, como para animarla, ¿no? Pero vea la forma en que se presenta, que es diferente. Como se presentó allá en Éfeso, ahora es diferente como se presenta en Esmirna, diciéndole el que tiene el primero y el último, o el postrero, y el que estuvo muerto y vivió. Ahora, cuando llegamos a Pérgamo, observe usted la presentación. Póngale atención, porque dice mucho. A Pérgamo le dice, mire lo que le dice a Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Habla de juicio. La espada es juicio. ¿Se acuerdan usted cuando el profeta Natán le dijo a David, mira, cometiste esto y esto y esto? Sí, Dios te perdona, pero la espada está sobre tu casa. ¿Y eso qué era? Juicio. Entonces aquí él se presenta al pastor y a la iglesia de Pérgamo, le dice, la espada aguda que la tengo. Juicio. ¿Por qué? Porque estaban en pecado de fornicación. Pero mire cómo se le presenta a la iglesia de Tiatira, que también estaban mal, andaban en fornicación. Había una señorona ahí, predicadora, terrible. ¿Cómo le dice a la iglesia de Tiatira? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Y de qué habla el bronce? De juicio. También juicio sobre esta iglesia, ¿no? Quiero decirles, cuando una iglesia pesa la balanza hacia la fornicación, hacia los pecados,
esa iglesia podría caer bajo juicio. Y el Señor podría darle sus coscorrones al pastor, ¿no? Es necesario advertirse, ¿no? Entonces, es duro para la iglesia de Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce resplandeciente o bruñido. Pero miren cómo se le presenta a la iglesia de Sardis. Ahí el Señor como que si fuese más compasivo. ¿Por qué? Porque la iglesia había un remanente. Es decir, habían 3 grupos en la iglesia de Sardis. Los muertos, los que se estaban muriendo y los que no estaban muriéndose, que estaban vivitos, ¿no? Pero hablo en el término espiritual, no físico. En el término espiritual, cuando le dice él a la iglesia, tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Había una cantidad de gente ahí que había manchado sus vestiduras. ¿Y eso qué es? Pecado. Cuando una iglesia es muerta, simplemente hay 2 cosas. Una, el Espíritu de Dios no se mueve. Ni se salva a la gente, ni se sana a la gente, ni hay dones espirituales. Una adoración seca. Oiga, qué tremendo esto, ¿no? Está muerta. Pero también podría estar muerta porque hay pecado. Hay mucho pecado. En esta iglesia había un gran número de gente que estaba muerta en pecado y otro número que estaban muriendo. Pero había un remanente que de veras estaban vivos agradando a Dios. Ahora, ¿cuál es la consolación? Mire cómo se presenta Cristo a la iglesia de Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Me gusta, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que se encarga de revivir a los muertos. ¿O no se acuerdan ustedes allá la profecía con Ezequiel 37? Que estaban un montón de huesos allí. Y le digo al Señor, háblale al Espíritu que venga. Espíritu de Dios, ven de los 4 vientos. Y el Espíritu Santo llegó y comenzó a mover aquellos huesos. ¡Ay! Todos los huesos, mire, ve. Juntándose la calavera con la columna vertebral, con los fémures, todos los huesos. Y después, carne en los huesos. Y después, piel en los huesos. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Quiere decir que en una congregación, cuando hay muertos espirituales y otros que están muriendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Clamar, gemir, Espíritu Santo, sopla, sopla, sopla. Y el pastor tiene que decir, porque se me han muerto varios, o porque se me están muriendo algunos. Es tremendo, ¿verdad que es tremendo esto? Ay, hombre, ¿cómo se presentó el Señor a la iglesia de Sardis? Pero ¿cómo se le presentó a la iglesia de Filadelfia? Que es una de las iglesias que no le encontró cuestionamiento. Mire cómo se le presenta. El que tiene la llave de David. Estoy hablando de Filadelfia. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Habla del reino, pero es decir, habla de la predicación. Predicación, salvación. Y cuando se predica salvación, se predica redención, se predica liberación y la gente se salva, se abre, oiga, el reino. Se abre con la llave de David, porque David representa el reino de Jesucristo. Bueno, y finalmente cuando Cristo se presenta a la iglesia de la Odisea, le dice, aquí estoy, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Me gusta eso del testigo fiel. Es necesario tomar nota de su presentación, ¿no? Y hay que aplicarlo realmente. Hay que tomarse la fotografía con alguna de estas iglesias o con varias, si es que somos sinceros, ¿no?
Esta es la primera parte, la presentación. Pero después de la presentación, ¿qué fue lo que vino? Ah, ¿quién se acuerda? ¿Qué fue lo que vino? Le dije que viéramos eso. Reconocimiento. El reconocimiento que él hace es lo que le digo. Usted nunca castiga a su hijo porque es necesario. ¿Sabían ustedes que es necesario? No se me distraigan, hombre. Miren para acá. Es necesario que el padre no solo instruya a su hijo. Es la primera parte, ¿no? Bueno, lo primero es el afecto, el amor. Hijo, te amo. Que él oiga que lo ama. Porque Jesús oyó cuando dijo el Padre, este es mi hijo amado. Y que él sienta que usted le ama como padre, como madre. Pero la segunda es la instrucción. La educación, la instrucción a su hijo. Eso es necesario, ¿no? Pero después de esa fase viene lo que se llama la disciplina. Y la disciplina no es darle duro al niño. La disciplina es, oiga, mire qué interesante, la parte formativa donde el niño forma carácter. Ya él tiene capacidad de autodisciplinarse, autocontrol de sí mismo. Y dice, bueno, mi papá me ha dicho que me levante a las 6 y ya no necesitan que le estén hablando, sino que él solito. La disciplina está ya haciendo mella en él. Y en el colegio llega la hora. Y es el alumno más disciplinado. Entonces, ¿de qué habla la disciplina? Es la capacidad de control. Ahí está la disciplina propiamente impuesta. Yo les digo a ustedes, miren, me van a esperar y por favor no se mueva nadie. Esa es disciplina, la estoy imponiendo. Pero la linda disciplina es la capacidad de controlarme yo mismo, usted mismo. Pues esa formación se llama disciplina y hay que hacerla con los hijos. 1, amarlo. 2, ¿ya se le olvidó? Instruirlo. 3, disciplinarlo. Y 4, corregirlo. Esa es la colita de la disciplina. Porque él sabe que si violenta o viola una de las normas de la disciplina, va a venir una sanción o corrección. Y él sabe que se la tiene ganada. Dice, sí, yo violenté esto y mi padre tendrá que corregirme. Aparte de allá de la forma de corregirlo, ¿no? Ya ese es otro tema. Bueno, ¿por qué voy hasta ahí? Porque el Señor reconoce los méritos. Yo le decía, usted discipline a su hijo, pero antes de corregirlo, reconózcale sus cualidades, sus méritos. Es lo que hace Jesús acá. Él reconoce. ¿Cómo le reconoce los méritos? Imagínese lo que le está diciendo a la iglesia de Éfeso en el reconocimiento. Vamos, léalo. Ahí, por favor, en Éfeso dice, tu arduo trabajo y paciencia. Conozco tus obras, pero luego le dice, tu arduo trabajo y paciencia. Estoy en Éfeso. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Ahora ve a Esmirna. A Esmirna le dice, conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Él está reconociendo las cosas buenas y también las circunstancias. Ahora, a la iglesia de Pérgamo, mira, reconozco que tú retienes mi nombre y no has negado mi fe. Tú retienes mi nombre y no has negado mi fe, se le dice a Pérgamo. Pero luego le dice a Tiatira, a pesar de que hay problemas ahí, yo reconozco, le dice que tienes amor, tienes fe, tienes servicio, tienes paciencia y haces algunas obras. Y estas últimas obras son mejores que las primeras. Está reconociendo los méritos del pastor y de la iglesia.
claro, después va a ver usted algunas cosas que no está de acuerdo el Señor. ¿Qué más reconoce a las iglesias? A Sardis. ¿Qué le dice a Sardis? Tienes unas pocas personas que no han manchado su vestidura. Estoy reconociendo que tienes gente que es un remanente que no ha manchado su vestidura. Y a Filadelfia, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le reconoce? Ha guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ha guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y a la Odisea, ¿qué le dice? Conozco tus obras, pero le dice, no eres frío ni caliente. Ay, hombre, ahí no hay nada bueno, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, sino que sos tibio, ¿no? Hasta ahí el reconocimiento. Pero ahora sí agárrese de la silla porque viene el cuestionamiento, el reclamo que le hace a las iglesias, a excepción de las dos que le mencioné. Para ellas si no hay reclamo, para ellas no hay cuestionamiento. ¿Cuáles son ellas? La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Repito, de las 7 iglesias hay reclamo, hay cuestionamiento para las 5 iglesias que ya las voy a mencionar, pero no hay reclamo, no hay cuestionamiento para Esmirna ni para Filadelfia. Ahora vea el cuestionamiento y esto sí ya es cuestión de reflexionar. ¿Cuál es el cuestionamiento para la iglesia de Éfeso? Yo utilizo una palabra, pero. El pero de Dios. Siempre uso la figura del papá y el hijo. Ya reconoció el papá del hijo, mira, me agrada que eres un buen estudiante. Pero, ahí está. ¿Qué le está diciendo a Éfeso? Pero has dejado tu primer amor. Es fuerte el cuestionamiento, ¿no? Sí, te preocupas. A nosotros nos podría decir, miren, ustedes se movilizan, hacen campañas, ustedes hacen vigilia, ustedes hacen campañas de oración, en fin, todo eso, qué bueno. Pero han dejado mi primer amor. Ese es el problema de Éfeso, ¿no? Era grave. Ahora, ¿cuál fue el pero o el cuestionamiento para la iglesia que sigue? Esmirna, no hubo. No lo busque, que no hay cuestionamiento ni hay peros para Esmirna, porque estaba sufriendo la persecución y le mataron al pastor, ¿no? Pero sí hay un cuestionamiento fuerte para Pérgamo. Vean la iglesia de Pérgamo ahí. Pero, Pérgamo, pero, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Y cuál era esa doctrina de Balaam? Comían cosas sacrificadas a los ídolos y cometían fornicación. Oiga, comían cosas sacrificadas a los ídolos y cometían fornicación. Óigame, la fornicación es delicada. Pablo la combatió y fue duro Pablo. Pablo decía, no, yo no quiero saber ni que se oiga entre ustedes fornicación. Y no coman, decía, no se sienten a comer con un fornicario. Ni le llamen hermano a ese fornicario. Y es más, el fornicario que apareció en 1 Corintios 5 dijo, quítenlo de allí, que lo mate el diablo. La fornicación, hermano, es muy delicado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pero para Pérgamo? Que allí tenía un grupito que se había vuelto doctrina de que no era problema fornicar. No es problema. Ahora, ¿cuál fue el cuestionamiento para Tiatira? Parecido, ¿no? Para la iglesia de Tiatira hay un pero también. Pero, Tiatira, pero toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Se parece Pérgamo, ¿verdad? Era una señorona, esto supongo yo, no lo dice la escritura, hay que ser honesto. Era una señorona influyente en la iglesia, ¿no? La gente influyente en la iglesia es de bendición cuando es sana.
cuando es desinteresada, la gente influyente, cuando es muy entregada a Dios. Son de bendición esa gente influyente. El influyente casi siempre es el que pone los dólares. Ese es el influyente, ¿no? ¿Y qué son de bendición? Pero qué peligroso es cuando esa gente influyente tiene una doctrina torcida o una vida desorientada, ¿no? Ese era el problema de esta señora. Si se llamaba Jezabel, no lo sabemos. O solamente era porque, en cuestión de la Jezabel histórica, ¿no? Pero era una señora que enseñaba, daba doctrina en la iglesia. Y practicaba la hechicería y practicaba la fornicación y le gustaba, muchachos, vamos a ir. ¿A dónde? Al culto de los ídolos. Y allá se daban las grandes hartadas, ¿no? Entonces el Señor está molesto con el pastor porque el pero es, toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mira, el cuestionamiento para Tiatira y para Pérgamo son fuertes, ¿no? Pero ahora vamos rápido. Filadelfia, Sardis, perdón. ¿Cuál es el cuestionamiento para Sardis? La que dice, tienes nombre de que vives y estás muerta. Pues eso. ¿Cree que es poco que le diga al Señor, mira, tenés nombre de que vives, pero estás muerto? En otras palabras, tenés nomás la apariencia. Peligroso, hermano, cuando nosotros hacemos bullangueras que aparentemente es bajo la unción del Espíritu y no hay nada. Simplemente sonido de cuchumbos, de baterías, sonido de guitarra, sonido de instrumentos musicales y de gritos y un grito de júbilo, pero Dios no está ahí. Eso es peligroso. Óigame, eso es peligroso. No significa, ¿no?, que no haya gente llena de Dios que diga, hagamos un grito de júbilo. No significa que no haya muchachos llenos de Dios que tocan la batería o que tocan el piano o que tocan, en fin, cualquier instrumento o que cantan. Hay gente respetable y admirable, llena de Dios, pero también hay gente que solo es la bulla. ¿Qué le está diciendo a esta iglesia, no? Tiene nombre de que vives y estás muerta. Yo siempre he reprochado y nunca me han dado una respuesta. Y un día se la voy a preguntar a Joel Roano, que es uno de los adoradores del país, ¿no? ¿Cuál es la razón que en un concierto cristiano, entre comillas, ponen humo? Yo no sé, que le echan alguna cosa ahí, eso eran montones de humo, ¿no? Y luces de colores, luces rojas, verdes, amarillas y todo eso. No sé. Y por no ser tal vez hiriente, no he ido yo de sacón a preguntar, ¿no? Pero no me huele bien eso, ¿no? ¿Y a usted? Bueno, no vayamos a caer tampoco en el extremo, oiga, en el extremo radical, pero también habría que ver las razones, ¿no? Peligroso, tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuál es el reclamo? No he hallado las obras perfectas, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, le dice Jesús. Es un cuestionamiento fuerte, ¿no? Pero luego, vamos con Filadelfia, no hay ningún cuestionamiento a Filadelfia. Sin embargo, cuando damos el saltito y vemos la iglesia de la Odisea, Dios mío, ¡oh, qué terrible! El cuestionamiento ahí sí es serio. Pero, ¿qué le dice el Señor a esta iglesia? Eres tibio. Eres tibia y no fría ni caliente, y por lo tanto te vomito. Te vomitaré de mi boca. Me das náuseas, me das asco. Óiganme, esto es preocupante porque proféticamente esta iglesia se le aplica a las iglesias cristianas evangélicas del siglo XX, a partir de 1900 y siglo XXI. Yo me pregunto, ¿será que ha entrado demasiado el mundo? Ahora, el reclamo de Jesús es porque era una iglesia autosuficiente. Y por tener dinero se había hecho una iglesia materialista, pero sobre todo indiferente. Era indiferente. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos?
¿Qué le dijeron a Jesús? Si nosotros no tenemos necesidad de nada, somos ricos, tenemos riqueza, no tenemos necesidad de nada. Ahí léalo despacito. Por eso no deja de dar cierta cosquilla, ¿verdad? Esas grandes catedrales evangélicas, esos grandes templos de millones. Oiga, de millones. Y bueno, y las butacas y todo ese lujo. Uno se pregunta, Dios mío, me voy a callar la boca porque van a decir que soy envidioso. Pero la verdad es que es un cuestionamiento muy serio del Señor Jesús a esa iglesia de la Odisea. Y Él le dice, eres una miserable. Eres miserable al pastor y a la iglesia. Eres miserable, pobre, ciega y desnuda. Mis amados, después de los cuestionamientos, ¿qué es lo que viene? Ya voy aterrizando porque aquí me están diciendo que el tiempo se me está terminando. Viene la exhortación. ¿Cuál fue la exhortación que Jesús le hizo a las 7 iglesias? Sobre todo estas 5. Una palabra, subráyela. Arrepiéntete. El arrepentimiento. Nosotros no podemos ser la excepción. Nosotros podríamos estar en una iglesia que el Señor nos diga, arrepiéntete. Entonces, se lo dijo, arrepiéntete. Y lo extraño es, bueno, no es extraño, que no encuentra usted que le haya dicho arrepiéntete a la iglesia de Esmirna. Ni le dijo arrepiéntete a la iglesia de Filadelfia. No les dijo eso. No hubo cuestionamiento, ni le dijo arrepiéntete. No le exhortó al arrepentimiento. Pero le dijo arrepiéntete a Éfeso. Y le dijo arrepiéntete a Pérgamo. Y le dijo arrepiéntate a Tiatira. Y le dice arrepiéntete a Sardis. Y finalmente a la Odisea. ¿Por qué? Porque había un cuestionamiento fuerte. ¿Y nosotros? Oigamos al Espíritu Santo. ¿No será que el Espíritu Santo puede decirnos a nosotros de este siglo, arrepiéntete, arrepiéntete? Arrepentirse es reconocer errores, reconocer nuestros errores y estar dispuesto a ya no continuar practicándolos. Y poner a disposición de Dios mis pensamientos, mis sentimientos y mi voluntad. Un verdadero arrepentimiento, ¿no? Ahora, después de que el Señor les ha llamado al arrepentimiento, que esto es muy serio, ¿no? En otras palabras, pues si no te arrepientes, entonces viene una última palabra, ojo, la advertencia. Advertencia. ¿Qué le dijo el Señor cuando le advierte a Éfeso? Si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Y yo para qué quiero que el Señor quite el candelero de aquí? Si no hay candelero no hay luz. Y si no hay luz no está Cristo. Y si no hay candelero no hay palabra. Y si no hay candelero no hay aceite. Y si no hay aceite no hay unción. No está el Espíritu de Dios. Sería un desastre. Pero esa fue la advertencia para Éfeso. ¿Cuál fue entonces la advertencia para Pérgamo? Porque vivían fornicando. Pelearé contra ellos, contra tus miembros, contra tus hijos espirituales. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Eso es serio, muy serio, hermanos amados, porque algunas veces dentro de las congregaciones hay gente fornicaria que vive en fornicación, en adulterio, bueno, una serie de cantidad de pecados. Y el pastor muchas veces tiene miedo de decir, no vaya a ser que se me vayan, que se me corran. No, pastor, saca la espada de Jesús, porque él aquí está diciendo que pelearé contra ellos con la espada de mi boca, la espada de la palabra. Pero luego, óigame, ¿cuál es entonces la advertencia para Tiatira? Mira, esa mujer que enseña ahí no quiere arrepentirse, ella no quiere arrepentirse. Yo, dice Jesús, la arrojo en la cama y en gran tribulación. Pobre vieja, ¿no? Iba a ir a la cama, a saber cuánto tiempo.
Y óiganme, y a sus hijos los voy a herir de muerte. A sus hijos. No sabemos si se refería a hijos espirituales o a hijos de sangre o biológicos. Independientemente si habían sido los hijos biológicos de esa señora que allí se congregaban con ella, o los hijos espirituales que oían sus doctrinas y las seguían, los voy a tumbar, dice Jesús, y los voy a matar. ¡Aleluya! Qué lindo es mi Dios, ¿no? Es serio. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Advirtiendo. Eso es con respecto a quién, a Tiatira. Ahora a Sardis también le advierte, le dice, mira, ponte bien, si no voy a venir sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora voy a venir sobre ti. Así es que tienes que trabajar duro para que esto que está muerto reviva. Y luego, ¿cuál es la advertencia para la Odisea? Que es la última, la Odisea. Yo reprendo y castigo a los que amo. Yo reprendo y castigo a los que amo. Jesús no castiga a hijo ajeno. Dios no castiga a hijo ajeno. Está en Hebreos. Dios castiga a los suyos, a sus hijos. Pero antes de castigarlos, oiga, los exhorta a que cambien de actitud. Y si no quieren hacer caso, entonces les advierte, les previene. Y así fue con ese pueblo Israel, su pueblo amado, su pueblo amado. Siempre les envió profetas porque no quería castigarlos. Isaías capítulo 1 dice, ¿hasta cuándo queréis ser castigados? Pero ya es lo último. Un hijo de Dios debe entender que si es cabezón, sesudo, que peca y sigue, ten la seguridad, papá o mamá, que vendrá el azote. Así es, ¿no? Aquí lo dijo el Señor, es la advertencia de Dios, ¿no? Ahora, eso fue con la Odisea, reprendo y castigo a los que amo. Terminemos entonces las promesas. Sin embargo, es tan lindo que ahora le dice a sus hijos, a nosotros mismos, vence, hombre, pon de tu parte, fuérzate. Yo le preguntaría a alguien que de veras es tan frágil, ¿cuántas veces has orado y ayunado por tu problema? ¿Cuántas veces te has derretido, tirado de rodillas? Señor, realmente ayúdame. Date la respuesta tú. Imagínate que tú tienes la costumbre, eres un joven, estás soltero, y cuando tenés ganas de sexo te vas a devanar con una mujer a la calle, sabiendo que en el libro de 1 Corintios, Pablo es tan fuerte que dice que el que se junta con una mujer, un cuerpo es con ella. Y el que peca con su cuerpo, contra su propio cuerpo peca. La pregunta es, ¿cuántas veces se has tirado de rodillas una semana siquiera en oración, sacrificándote para que Dios te dé fuerza de búfalo y te enfrentes? Date tu respuesta, ¿no? Así es, ¿no? Ahora, ¿cuáles entonces las promesas que él hace? A Éfeso le dice que el que venciere le va a dar de comer del árbol de la vida. Habla de Jesús. Él es nuestro árbol de la vida. A Esmirna le dice que al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Le garantiza que no va a ir allá al lago de fuego. Esa es la segunda muerte, el lago de fuego. A Pérgamo le dice que si vence al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Se trata de Jesús. Luego a Tiatira le dice, al que venciere le daré autoridad sobre las naciones. Está hablando del milenio. Vas a estar conmigo reinando. A Tiatira, a Sardis le dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Qué lindas promesas, ¿no? Y luego a Filadelfia le dice que al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. No va a salir de ahí, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es la promesa para la Odisea? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo le pregunto, ¿hay promesa para los vencedores?
Pero para que seas un vencedor, tenés que darte duro. ¡Duro! No importa que salga sangrante allí, ¿verdad? ¿Ah? Pero peleaste, batallaste, luchaste y saliste vencedor. Pelea, lucha contra tu propia carne apetitosa de pecado. Lucha contra el mismo diablo. Échalo. Lucha contra el mundo y todas sus mundanalidades. He terminado el resumen de las 7 iglesias. Yo quiero que retomemos el versículo donde entré. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Yo toco, yo llamo. Estoy llamando a la puerta, dice. Si nosotros le hemos fallado de alguna manera, por lo que sea, le fallamos. ¿Por qué no oír su voz? Yo estoy llamando a la puerta, y el que oiga mi voz y abriere el corazón, la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tendremos comunión con él. ¿Sabe cuál es la garantía? Estarán conmigo en la cena, en la boda del Cordero y en las cenas. Levanta tus manos. Dile a mi Jesús. Yo reconozco, dile. Yo reconozco, Cristo, dile. Yo reconozco que quizá alguna vez te he ofendido. Te he fallado alguna vez. No he sido fiel como tú esperabas o esperas. Pero tú me das nueva fuerza y me das nueva oportunidad. Y tocas y llamas a mi corazón. Y me haces promesas que luche, que batalle y que venza. Porque el que venciere, dices, se sentará. Me sentaré, nos sentaremos en el trono de Cristo. Así como Él venció y se sentó en el trono de su Padre. Oh, mi Padre, clamo, intercedo, gimo, suplico por mis hermanos que se han alejado y aquellas personas que no han conocido a Jesús, que vengan al Señor. Ven a Jesús. Oro por ti para que tus pecados sean perdonados. Repite conmigo esta oración de fe. Dile: Jesús, reconozco mis errores, mis faltas, mis pecados. Me he alejado, me he apartado de ti. Perdóname y lávame con tu sangre preciosa, porque tu sangre me limpia de todo pecado. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Y decimos todos: amén. Voy a seguir predicando hasta que Cristo venga. No hay nada en este mundo que valga la pena mirar.